Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos en un nuevo espacio, en un nuevo capítulo de este canal. Hoy, para continuar, para dar continuidad a esto que comenzamos, de poder dar respuestas, respuestas concretas, contundentes a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos esperados, a quienes amamos profundamente y por quienes trabajamos todos los días con el objetivo de, traer, o mejor dicho, llevarles la información necesaria para que puedan comprender las diferentes doctrinas, las diferentes enseñanzas que tiene la Santa Madre Iglesia Católica y que ellos en su gran mayoría rechazan. Hoy toca a la doctrina del purgatorio. Esta doctrina que trae tanta controversia, tanta protesta, tantos hermanos que no comparten, no creen en esto. Ya Martín Lutero fue uno de los que, se opuso concretamente a esta doctrina, decía que no podía ser y hoy te quiero mostrar, no solo con este video, sino con el documento que te voy a dejar en la descripción de este video, como lo hacemos siempre, un documento que tiene muchísimo contenido importantísimo. No solo el Catecismo de la Iglesia Católica, ni tampoco las Sagradas Escrituras, sino que aparte de eso, que ya es muchísima información, le anexamos, como estamos haciendo en todos estos capítulos, la historia de la patrística. ¿Qué es la patrística? Los grandes padres de la Iglesia primitiva, esos padres que todos conocemos y que no hay duda que formaron parte de esta Iglesia primitiva y que por lo tanto necesitamos conocer, necesitamos saber cómo pensaban y en qué creían para ver si eso que pensaban y eso que ellos creían está sostenido y se sigue enseñando hoy como doctrina dentro de la Santa Madre Iglesia Católica. Lógicamente, si hago este video es porque no solo estoy convencido, sino porque a su vez he hallado toda la información necesaria para poder llevar a cabo este proyecto, en el caso del día de hoy, del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar de purificación. Lugar de purificación. Si buscas el término, la palabrita purgatorio dentro de las Sagradas Escrituras, lamento decirte que no está. O sea, no vas a encontrar en ninguna cita, en ningún capítulo, en ningún versículo, la palabra purgatorio. La palabra purgatorio se puso esa palabra de parte de San Gregorio Magno, un papa de la Iglesia Católica, que puso esa palabrita, purgatorio, o sea, lugar de purificación, el cual le podés poner el nombre que quieras, le podés poner el nombre que quieras. Para la Santa Madre Iglesia Católica, el purgatorio es un lugar de purificación y está tomado esto, o sea, no solo lo toma la Iglesia en sí, sino todos estos padres, la patrística, como te decía antes, van tomando esto ya desde siempre, basándose en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el pasaje que podés encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15 al 18. Podrías leer desde el 13 en adelante. Que San Pablo habla de que la persona va a sufrir una purificación mediante un fuego. O sea, la obra de nuestra vida, correspondiente a nuestra fe, esa obra que podríamos, por ejemplo, sostenerla en el pasaje del buen samaritano. ¿Recordás, no? Cuando Jesús
le dice a esta persona, cumple los mandamientos, y esta persona le dice, yo ya cumplo los mandamientos, bueno, y empieza a hablarle de esta parábola en donde venía un sacerdote bajando, encuentra a una persona que había sido brutalmente golpeado, y el sacerdote hace como que no lo ve, la indiferencia, y toma para otro lado. Y viene otra persona y toma para otro lado. Y surge el buen samaritano que se encuentra con esta persona que no era de su mismo pueblo, que no era de su misma fe, pueblos enemistados y demás, y el buen samaritano, sin embargo, lo asiste, lo lleva a un posadero, en ese posadero lo cuida, al día siguiente deja dinero al dueño del posadero para que lo cuide, y le dice que inclusive si faltara más dinero, él a la vuelta se lo pagaría. Esa fe que obra conforme a la fe, o sea, una fe que se muestra en el ejemplo, no en la lengua, en lo que uno dice, que muchas veces puede ser muy bonito, pero uno puede terminar haciendo todo lo contrario. Bueno, esa prueba, esa obra de la fe, Pablo le está diciendo a los Corintios, la primera carta, capítulo 3, versículo 15 en adelante, le está diciendo Pablo que esa obra va a ser probada por el fuego. Si la obra resiste al fuego, se purificará, se salvará. Si la obra no resiste al fuego, se destruirá, se quemará. Hay otras citas, por ejemplo, primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 7, o podríamos tomar el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 25, en donde Jesús le está haciendo una recomendación a los apóstoles diciéndole, si ustedes están enemistados con alguien, o sea, traten de ponerse de acuerdo acá, o sea, de llegar a un acuerdo, de perdonarse. ¿Por qué? Dice Jesús, porque si no llega a un acuerdo, no se perdonan y demás, les aseguro que el rey llamará al carcelero, te pondrán en la cárcel y no saldrás de ahí hasta haber pagado el último centavo. O sea, Jesús habla en esta doctrina del purgatorio de un lugar en el que la persona va a cumplir una pena temporal. Nos tendríamos que meter lógicamente para comprender la profundidad del purgatorio en la economía del pecado, o sea, esta cuestión de cómo afecta a la persona el pecado, este pecado que se divide en dos partes, la culpa del pecado, o sea, el momento que yo elijo pecar, que sé que estoy haciendo una acción mala, que sé que estoy haciendo una acción contraria a la voluntad de Dios, esa acción genera una culpa del pecado. Esa es la primera parte, es la primera parte mala de esa acción. La culpa del pecado es la ofensa que hago yo con esa acción para con Dios. Esa culpa del pecado se sana, se salda, se restaura en la confesión sacramental con un sacerdote de la iglesia. Lógicamente, este sacramento solo lo tiene la Santa Madre Iglesia Católica. El resto rechazan la cuestión también de la confesión de los pecados, que va a ser también motivo de un nuevo programa en el que vamos a hablar acerca de la doctrina de la confesión de los pecados que enseña la Santa Madre Iglesia y que está también cimentada no solo en la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, sino también en la patrística, y lo vamos a demostrar en un nuevo programa, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en esta cuestión del purgatorio. La persona, para poder llegar al purgatorio, dice la Santa Madre Iglesia, que, yo después te voy a leer el numeral, que una persona que muere imperfectamente en su relación con Dios. ¿Qué quiere decir imperfectamente? O sea, una persona que a lo mejor era de un obrar bueno, era una persona piadosa, una persona compasiva, una persona misericordiosa, que iba a misa, que cumplía con los sacramentos, pero que muere con algún pecado. Esa persona que muere con algún pecado va a pasar un proceso de purificación en esta cárcel de la que habla Jesús, en donde va a tener que cumplir una condena temporal, una condena temporal. Por eso
Jesús se refiere a una cárcel para que nosotros, en terminología humana, lo podamos comprender. Es un lugar en el que la persona va a saldar, en esta purificación, va a saldar lo que se le llama la pena temporal. ¿Qué es la pena temporal? ¿Es la ofensa con Dios? No, la ofensa a Dios se le llama culpa del pecado. La pena temporal es aquello, como para ponértelo en un plano que lo puedas entender, es como si yo en este momento me enojara contigo que estás viendo este programa y pasara por tu casa y tomara una piedra, la lanzara y te rompiera, el vidrio de tu casa, la ventana de tu casa. Llego a mi casa y reflexiono, digo, qué mal que estuve, la verdad, bueno, lo voy a llamar, te llamo por teléfono y te digo, mirá, te pido 1000 disculpas, me equivoqué, cometí un error, no sé qué me pasó, pero pasé recién por tu casa, te tiré con una piedra y te rompí la ventana. Fui yo, te pido 1000 disculpas. Supongamos que vos me perdonaras. Ese perdón, esta acción de arrepentimiento y ese perdón que ejercés vos hacia mí, eso es lo que hace el sacerdote con la persona, lo que hace Dios a través del sacerdote, por medio del Espíritu Santo con la persona, cuando se salda la culpa del pecado. Pero la pena que se va a pagar en el purgatorio, que se puede también saldar acá, y esto va a ser también para otro capítulo, te voy a contar cómo es, pero la pena hace alusión a ese vidrio roto. Vos me perdonaste, pero esa acción de perdonar no subsanó el vidrio, o sea, el vidrio no se volvió a su lugar y se arregló. Ese vidrio, ¿cómo está? Roto, esa ventana está rota. Entonces, vos me perdonaste, yo me arrepentí, está entre nosotros todo arreglado, pero el vidrio está roto, la ventana está rota. Bueno, esa ruptura es lo que se le llama pena temporal, pena temporal del pecado. Entonces, eso es lo que se va a saldar, lo que se va a purificar en el purgatorio. Mateo 5:25 es esta cárcel de la que te está hablando Jesús, este lugar que la Iglesia Católica llama purgatorio. Vuelvo a repetir, ese término no está en la Biblia, pero la doctrina sí. Mateo 5:25, Jesús explica la doctrina, habla de ese lugar en el que la persona va a saldar, va a cumplir, va a pagar una condena temporal. Después, más adelante, como te decía recién, Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 3, va a hablar de ese fuego de purificación, que lo va a repetir en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, va a hablar de lo mismo, ¿no? Dice, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿para qué? Para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas. El sacerdote que vio a este hermano tirado en el piso, todo golpeado, y miró para un lado, ese es un tipo de obra, es un tipo de construcción, y lo distinto, la mirada distinta, la del buen samaritano, que pasa, lo ve de la misma manera que lo vio el sacerdote, pero en vez de ser indiferente, hace todo lo contrario, se preocupa, se ocupa y lo ayuda al punto de que no solo le deja dinero, sino que se preocupa, se encarga, se hace parte de ese problema y se lo soluciona. Bueno, los dos tipos de obras que van a ser probadas en el tribunal de Cristo, ¿para qué? Para que cada uno reciba lo que mereció durante su vida mortal, lo del sacerdote o lo del buen samaritano. Dos tipos distintos de obra que yo te los traigo a colación como para que puedas entender esta dinámica. Lógicamente, esta enseñanza de la Iglesia, esta doctrina, este dogma de fe del purgatorio, viene desde siempre, y desde siempre, en el caso de la Reforma Protestante, desde Lutero para adelante, desde siempre hablando de estos 500 años de historia de cisma, de apostasía y división, desde hace 500 años que toda la rama protestante protesta
acerca de esta enseñanza. Ellos dicen, no existe, es o cielo o infierno, y eso será allá en la segunda venida de Jesucristo, en el último día, en donde Él separará a las cabras de las ovejas, unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha, y o cielo gloria eterna, o infierno condena para siempre, condena eterna. Ellos definen esto. De hecho, hay muchísimos escritores protestantes, el caso por ejemplo de Dave Hunt, que lo podés buscar, que se encargaron de escribir libros sin fundamento histórico. ¿Por qué digo esto? Porque en el documento que yo te dejo en la descripción vas a encontrar muchísimos. Mira, te voy a nombrar al menos 15. He puesto 15 padres, 15 padres de lo que es considerada la patrística, para que veas en documentos, epístolas, cartas y demás testimonios históricos que están al alcance de todos nosotros. Abajo tenés, al final del documento, la bibliografía utilizada, en qué página, para que puedas ir a buscar el libro, buscar la página y comprobar que esto que te estoy diciendo es real. O sea, esto que enseña la Iglesia Católica es real. Por eso, por ejemplo, te vas a encontrar con una cita de la epístola de Clemente de Alejandría. Clemente, padre de la Iglesia, nacido en el año 150 de nuestra era, ¿no? Después hay otra cita de Tertuliano, hay dos citas de Tertuliano, hay citas de Orígenes, de San Cipriano de Cartago, de Lactancio, de San Efrén, de Basilio el Grande, una cita de Aversio, hay otra cita de una santa. Acá también tomé una cita de una santa, esta santa que se festeja en un mismo día con otros mártires que fueron mutilados en un martirio horrible, que es Santa Perpetua, que nosotros lo reconocemos en la Iglesia Católica como el día de Santa Perpetua y Felicitas, estas santas que se festejan el mismo día. Bueno, hay una cita de Santa Perpetua en donde habla acerca de la doctrina del purgatorio, no sé, Gregorio de Niza, Epifanio de Salamina, Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona, que esto es a lo mejor un poquito más actual, pero me parecía también importante tomarlo. Y después, lógicamente, en este documento que vas a encontrarte en la descripción, te vas a encontrar no solo con lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, sino con los distintos concilios. Hay 3 concilios que me parecieron importante tomar, que son, bueno, como te decía recién, base, también testimonio de fe y testimonio histórico, como es el caso, por ejemplo, del primer concilio de Lyon, que es un concilio ecuménico del año 1245, el segundo concilio de Lyon, y después tomé una tercera fuente, que es el concilio de Trento del año 1545 al 1563, que este concilio se hizo justamente por esta reforma protestante para tratar de llevar un poco de luz ante tanto problema de división y de confusión dentro de la Iglesia. Pero bueno, todo este preámbulo que yo te hice es justamente para contarte que la Iglesia Católica no enseña algo que se le ocurre y porque se le ocurre lo enseña. Podemos ver que la Iglesia Católica, como decimos siempre, la Iglesia es una, lo enseñamos siempre, la Iglesia es una, la Iglesia es santa, la Iglesia es católica, es universal, y la Iglesia es apostólica. ¿Por qué decimos que es apostólica? Justamente por esto, porque no solo se basa en la Sagrada Escritura, sino que para nosotros dentro de la Iglesia Católica, la Sagrada Tradición, la Santa Tradición, o sea, la tradición que se recibe y que se tiene y se trae desde los apóstoles hasta la fecha, para nosotros es tan importante como es importante la palabra de Dios. La Santa Tradición, lo que los apóstoles hicieron, lo que los apóstoles enseñaron. Por eso te traemos lo de la patrística, porque muchos de nuestros hermanos
separados aceptan y respetan a padres apostólicos, a padres importantes de los primeros siglos. Hasta el primero y segundo siglo hay muchos padres que nuestros hermanos separados dicen, no, si me hablas de Orígenes, sí, yo lo respeto, o si vos me hablas de, qué sé yo, por decirte, un padre que sé que respetan, el caso de Clemente de Alejandría. Bueno, hay distintos padres que ellos aceptan y respetan. Bueno, estos padres que ellos aceptan y respetan enseñaban ya y creían ya en esta doctrina del purgatorio. Yo te voy a leer tan solo el fragmento de una cita de, por ejemplo, Clemente de Alejandría, y te voy a leer el fragmento de Orígenes, puede ser, así al azar. Lo demás me gustaría que lo busques en este documento que consta de 15 páginas, hojas A4, en el que tenés toda la información para hacer uso y para que lo puedas, te puedas nutrir de toda esta historia, de todos estos testimonios tan importantes, para que veas que no enseña la Iglesia Católica cualquier cosa, sino que esto ya viene desde los apóstoles. Ahora sí, te leo esto de Clemente de Alejandría. Esto data del año 180 más o menos. Es un escrito que se llama La Estromata, en donde habla de una purificación por medio del fuego. Esta purificación que sufre el alma posterior a la muerte cuando no ha alcanzado todavía la completa santidad, y dice así: el creyente, a través de gran disciplina, se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la anterior. Pasa por el mayor de los tormentos, tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido, después de su bautismo. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido, este lugar de paso. ¿Te acordás la cárcel que te hablaba de Jesús, de la que no ibas a salir hasta que no pagues el último centavo? Bueno, él lo plantea como un lugar de tormento. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Y estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno. Esto que te acabo de decir, este lugar de tormento, que es necesario, que la justicia de Dios lo impone como algo necesario, ¿para qué? Para poder expiar y purificar el alma. Esto que enseña ya Clemente de Alejandría hacia el año 180 después de Cristo. O sea, estamos hablando de una sola persona. Podemos seguir. Yo me voy a saltar, te dije, a Orígenes, por ejemplo. Orígenes va a hacer un comentario acerca de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, que te hablaba antes, donde la obra es probada. San Pablo dice que la obra que haga cada uno en su vida va a ser probada por el fuego. Bueno, esto es lo que dice Orígenes. Porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja, ¿qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? Dice Orígenes. ¿O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Queda entonces que serás sometido al fuego que quemará los materiales livianos, el pecado, los materiales livianos. Para nuestro Dios, a aquellos que pueden comprender las cosas del cielo, está llamado el fuego purificador. Pero este fuego no consume a la criatura, sino lo que ella ha construido, madera, caña o paja.
Cuando hace alusión a madera, caño, paja, sabés que son esos pecados. ¿Por qué? Porque cuando es algo que corresponde a la santidad, a la gloria, va a hablar de oro, de plata o de piedras preciosas. Las virtudes versus el pecado. Y sigue, es manifiesto que el fuego destruye la madera de nuestras transgresiones y luego nos devuelve con el premio de nuestras grandes obras. Esto, me voy a ir a buscar la cita, que es la cita número 7, esto está tomado de la enciclopedia católica que se llama Purgatorio, en la página, es el tomo 13, página 445, concretamente como para que lo puedas buscar. Bueno, toda esta información y muchísima información más, está toda la información de los concilios y demás, lo tenés en este documento que te dejo debajo en la descripción de este video. Yo creo que es muchísima información, ya el video se ha hecho extremadamente largo, pero me parecía importante que pudieras conocer que la doctrina del purgatorio no es un invento de la Iglesia Católica, es una enseñanza que viene desde Jesucristo y que los apóstoles, la Iglesia primitiva y hoy los obispos, en comunión con el obispo de Roma, que es lo que nosotros llamamos como el magisterio vivo de la Iglesia, enseñan. Desde Jesucristo hasta la fecha se enseña exactamente lo mismo. Esta doctrina del purgatorio, la doctrina de un lugar de purificación, un lugar de purgación, un lugar en el que la obra, lo que uno construyó, va a ser probado por el fuego y va a ser purificado. Léelo, búscalo, está muy sencillo, está adaptado a cualquier persona de una manera muy fácil y los que quieran ser un poco más minuciosos tienen abajo la bibliografía para poder ir, buscar esos libros y comprobar que esto que te estoy contando es veraz, es real. Espero que te haya servido, hermano. Nos vemos en un próximo espacio. Antes de despedirme quiero decirte, si sos evangélico, testigo de Jehová, no importa de la rama protestante que seas, este tipo de videos, de programas, de mensajes, los hacemos justamente para llevarte un poquito de formación y lo hacemos con muchísimo respeto y con muchísimo amor. No es para ofenderte, no es para separarnos más, es todo lo contrario, es para que puedas entender que te enseñaron mal, que te enseñaron una doctrina que es una doctrina de hombres, pero que no es la doctrina de Jesucristo, que no es la doctrina de los apóstoles, que no es la doctrina de la Iglesia. Lo que te acabo de contar, en el caso del día de hoy, ya hemos tocado el programa anterior, la doctrina de la Santísima Trinidad, 3 personas en un mismo Dios. Bueno, lo hemos cimentado la Sagrada Escritura, la patrística y los concilios. Bueno, hoy hemos hecho exactamente lo mismo. Si bien no me puedo meter a leerte toda la documentación que hay, toda la información que hay, porque esto duraría 5 horas y no lo vería nadie, bueno, lo podés ver vos, lo podés buscar. Esto es un proyecto de investigación que lo hacemos para vos, para que vos lo puedas usar, te puedas nutrir y puedas comprender que la Iglesia Católica enseña la verdad, custodia la verdad, es columna y base de la verdad, como dice 1 de Timoteo 3:15. Espero que te haya servido, te dejo un abrazo enorme, que Dios te bendiga abundantemente. Chau.